Hola amigos del ajedrez, traemos hoy una partida interesante con el ataque Rubinstein en el gambito de la dama. El gran maestro polaco introduce una jugada de interés en esta apertura al plantear rápidamente el enroque largo con el objetivo de iniciar el ataque en el ala de rey, lanzando hacia el enroque corto enemigo toda su infantería, dejando como herencia patrones de ataque que debemos conocer. La partida se inició con los movimientos siguientes: D4, D5, C4 y E6. Caballo C3, caballo F6, alfil G5, caballo de B a D7, E3, alfil E7, caballo F3, enroque y dama C2. Una de las primeras experiencias con el formidable ataque Rubinstein. Esta es la jugada que da el nombre a dicho ataque. Y la idea fundamental es precisamente realizar, como habíamos mencionado al principio, el enroque largo, lanzando posteriormente sus peones en el ala de rey contra el enroque contrario. Las negras continuaron aquí con B6. C5 es más vigoroso, como ocurrió más tarde en el match Lasker-Capablanca que estudiaremos en la partida número 90. Tras el movimiento B6, siguió C por D5, E por D5, alfil D3, alfil B7, enroque largo. Alekhine contra Yates en Hamburgo 1910 prefirió el agresivo avance H4, que es interesante, previniendo el salto del caballo a E4. Después del enroque largo, las negras respondieron con C5. Sin embargo, el movimiento caballo E4 es interesante, pero también necesita probarse. Luego de C5, el blanco respondió con H4. Con este avance se evita caballo E4 porque el alfil G5 está ahora protegido. Las negras continuaron con C4, que es dudosa, y esto facilita una ventaja o cierta ventaja a las blancas. En ese entonces, una novedad dudosa que permite al blanco ampliar su ventaja. Con el rey blanco enrocado largo es preferible mantener la tensión central y la posibilidad de abrir en cualquier momento la columna C, con el fin de tener posibilidades de contrajuego en este sector. Otras alternativas aquí son las siguientes: torre 8, aunque también las blancas mantienen ventaja en cada una de ellas, como con A6, así como la ubicación de la torre en C8, aunque son preferibles, dejan al blanco solamente con ligera ventaja. Tras C4, alfil F5, torre E8. Con la idea de jugar caballo F8 sobreprotegiendo su enroque. Por esa razón, las blancas jugaron alfil F6, que es un buen movimiento, eliminando una buena pieza defensora antes que el negro juegue caballo F8. Caballo F6, G4, comienza ya la avalancha de peones contra el enroque enemigo, quien jugó ahora alfil D6. La continuación, que parece prometedora, G6, no lo es, debido a G5, caballo H5, alfil G4, caballo G7, H5, con clara ventaja de las blancas, puesto que con esto abren la columna H contra el enroque enemigo. Después de alfil D6, G5 y caballo E4. Esta era la idea de las negras cuando jugaron alfil D6, poder realizar este salto una vez que el caballo de F6 haya sido atacado. Siguió H5. Buena jugada. El juego de Rubinstein, como siempre, es coherente y lógico.
en el caso dado solo piensa en el ataque. La siguiente línea era completamente confusa e innecesaria para las blancas. Por ejemplo, caballo por E4, D por E4, caballo D2 y dama E7, manteniendo el peón de E4, y es muy peligroso la captura del peón de C4 porque permitiría la apertura de la columna C. Por lo tanto, esa era la alternativa que no debieron haber y que no se hizo en la partida porque lleva a un juego bastante confuso y complicado. Por lo tanto, H5, continuando la avalancha de peones, dama E7. Si ahora se hubiese capturado el peón de G5 con caballo por G5, claramente que esto favorece aperturas de línea en el ala del rey para el ataque. Seguiría caballo por G5 y dama por G5. Ahora, Tarras sugirió alfil por H7, jaque, rey F8, H6, buen movimiento, G por H6, torre D a G1, con una posición ganadora, puesto que es tras dama F6, torre H5 con la idea de torre F5, manteniendo una amplia ventaja y grandes posibilidades en el ataque. Seguimos con la partida con dama E7, torre D a G1. El ataque blanco es decisivo, contra lo que el negro no tiene soluciones satisfactorias. Ahora jugaron A6, que es un error, probablemente el error decisivo. El contraataque es demasiado tarde. Esencial, pero no esperanzador, era en este momento G6, a lo que hubiera seguido H por G6, H por G6 y torre H6, caballo por F2, dama por F2 y dama por E3 jaque. Dama por E3, torre por E3, torre de G a H1, G por F5, torre H8 jaque, rey G7, torre D1 a H7, rey G6, torre H7 jaque, rey G7 y torre D8 a H7 jaque. Ahora dos alternativas, una de ellas es rey F8, la otra sería jugar rey G8, pero a ello es respondido con caballo H4 y una posición ganadora. Se está atacando al alfil y amenazando caballo por F5 con efectos mortales. La otra continuación que mencionamos era la línea rey F8, pero sigue torre por D6, torre por F3 y torre D7, donde la entrada de las torres en séptima fila es devastadora. El alfil de B7 y el peón de F7 están atacados. Si este último cae, entonces el peón G se convierte en un gran aliado para el ataque. Por lo tanto, seguimos con A6, que es un error, alfil por H7. Buenísima jugada. Como un relámpago en un cielo despejado. Tal combinación no puede calcularse hasta el final y esta es la principal dificultad para tomar una decisión en situaciones similares, comentó Razubayet. Rey por H7, G6, rey G8. Si se captura el peón F por G6, que es un error, Tarras dio caballo por E4, D por E4, caballo G5 jaque, rey H6. En caso de continuar con la retirada rey G8, entonces dama por C4 jaque es decisivo, pues o bien se entrega mucho material o se recibe mate en esta posición. Por lo tanto, rey H6 continúa entonces con H por G6 jaque, mientras que yo añadiría, comenta Kasparov, caballo F7 que conduce al mate. Kasparov, por supuesto, tiene razón, puesto que la única jugada es o bien capturar el caballo, a lo que seguiría H por G6 con mate, o retroceder con
el rey en este caso seguiría la continuación H por G6, rey G8 y torre H8 mate. Así que H por G6 fue lo que dio Tarrasch, rey por G6, caballo por E4, jaque a la descubierta, rey F7, caballo por D6, dama por D6 y ahora un buen sacrificio de desmantelación con torre por G7, rey por G7, dama H7 jaque, rey F8 y torre G1, donde las negras podrán alargar solamente el mate, pero no evitarlo. Después de rey G8, caballo por E4, D por E4 y H6. Le pone Kasparov aquí dos signos de admiración. El kit del ataque blanco. Las blancas no pueden impedir la apertura de las columnas G y H, después de lo cual las torres blancas decidirán rápidamente las cosas. G por F7 jaque y torre por G7 ahora está amenazado. Comentarios de Ewe. Esta impresionante imagen es la culminación de todo el juego. El negro respondió con F6. Si, por ejemplo, se utiliza cualquiera de estas otras alternativas, como es E por F3, habría seguido G por F7 jaque, dama por F7 y H por G7, con la doble amenaza de torre H8 mate y dama H7 mate, comentó Ewe. O de lo contrario, F por G6 es mucho más interesante, pero tras caballo H4, que fue recomendado por Razubayev, sigue G5, caballo G6, dama F6, H7 jaque, rey F7, H8 igual a dama, torre por H8, caballo por H8 jaque, rey F8 y torre F5, y el blanco está ganando. Seguimos la partida con F6, H por G7, buena jugada para culminar la apertura de la columna H, y E por F3. Facilita la apertura de la diagonal de la dama blanca para que llegue rápido al ataque, pero no existen respuestas salvadoras ni aliviadoras de la situación. Por ejemplo, dama E6 permite la siguiente continuación: torre H8 jaque, rey por G7, torre H7 jaque, rey F8, torre por B7, E por F3, G7 jaque, rey G8, dama H7 jaque, y el mate en dos movimientos es inevitable. Comentarios de Ewe. Tras la captura del caballo en F3, continuó el blanco con torre H8 jaque, rey por G7, torre H7 jaque, rey G8 y no es necesaria la dama. Sencillamente dama F5 es el golpe final. Las blancas tienen una gran cantidad de amenazas, comenzando con el ataque a la dama negra y la mortal dama H5. En su desesperación, las negras continuaron con C3, pero tras torre por E7 decidieron abandonar. Una bella partida de Rubinstein con este ataque que lleva su nombre, y espero que estos patrones de ataques contra el enroque le puedan ayudar en sus partidas. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!